Jorge Luis Rodríguez Estrada, buenos días. Hoy comienzo a escucharlos vía internet y es grandioso y nostálgico, ya que mi abuela los escuchaba y nos contaba sus interesantes charlas. ¿A cuántos abuelos debemos el haber heredado esta sana costumbre de acompañarnos? Nos oían en sus radios Silverton. Ese es un radio. No, el más asombroso era aquel que tenía bandas internacionales de todo el mundo. El Transoceanic. Sí, era mítico. Mágico. Sí, y cuando tuve yo para comprar uno, No, lo lucía pesadote, parecía una maleta, y lo llevaba cargando. tenía antena direccional que se sacaba y se giraba. Sí. Y unas bandas amplísimas, o sea, podías buscar muy bien la frecuencia. Ahora son unas banditas así de 5 centímetros y ahí tienes que buscar el chorrero de estaciones. Lo prendías y te esperabas a que prendiera bien, a que calentara Los bulbos. Pero además no solo una sintonía muy amplia porque le dabas un montón de vueltas para pasar de una frecuencia a otra, tenía sintonía fina Y grave, y sonaban. y agudo. No, y oír todas las estaciones internacionales era una experiencia fantástica. La Voz de América, Radio Habana, Habana Internacional. Francia Internacional también. La Guyana. Había ¿No se acuerdan que tenían unos letreritos? Eran ciudades Uh-huh. de donde había los estaciones países importantes. Es un tesoro, sigue siéndolo. Yo creo que ya no se fabrica, pero por ahí de vez en cuando uno de segunda mano te enriquece. Y usaba tantas baterías que era la cuarta parte del peso. Sí, todo era baterías. Pero también en las consolas, aquellas de sala, que eran unos muebles lujosísimos, ¿no? Con unas maderas finísimas. Y ahí estaba todo, las bocinas, el depósito de discos, el radio, el tocadiscos, todo. Pero no tenían tanta fidelidad radiofónica como el Transoceanic. No, el Transoceanic te abría las ventanas del mundo radiofónico. Había un Transoceanic. Es como de los últimos modelos que se le bajaba como lo que lo cubría. Y ahí traía un mapa donde le ponías las frecuencias y ya luego le buscabas en tu radio como un mapa mundi de frecuencias. Sí. La sonoridad, con una fidelidad asombrosa. Bueno, pues era un lujo. Hay gente que ya ni radio tiene. ¿Juicio de qué? Oye, yo en mi casa ya no tengo radio, me confiesan. Y luego, pues por internet, así como nuestro amigo. Un ser humano que vivía aquí en la capital decía que no le gustaba manejar en el tránsito urbano porque era muy peligroso. Entonces siempre traía chofer. Siempre viajaba con una bandera mexicana y un disco con el himno nacional. Porque un día le tocó triunfar en una competencia y no lo tenían. Ah, pues sería Joaquín, No, sería el Tibio. no. Sería el Sereno. Ganó el Gran Premio de Sudáfrica en 1967 y los organizadores no tenían a la mano el himno de México. Pero lo curioso es que no le gustaba conducir y se dedicaba a conducir.
conducir. Era su Pedro profesión. Era su chamba. Sí. Un día como hoy nace en 1940 Pedro Rodríguez, piloto de automovilismo de velocidad mexicano que disputó 57 grandes premios de Fórmula 1, logrando 2 victorias y 7 podios. Su mejor resultado de campeonato fueron 2 sextos puestos en una temporada. También fue destacado en las carreras de resistencia, obteniendo 4 victorias de las 24 horas de Daytona, 11 en el Campeonato Mundial de Resistencia y una victoria en Le Mans, 24 horas. Pedro fue hermano de Ricardo, 2 años mayor, y ambos fueron considerados campeones de la actividad, en que alcanzó los primeros lugares en varias ocasiones y el reconocimiento mundial de los amantes del automovilismo. Eran muy jóvenes. Aparece Pedro en una película. Hombre, mujer. Un hombre y una mujer. Y Ricardo aparece con Angélica María de novio en una película. Su papá compraba o alquilaba autos internacionales, un Ferrari, por ejemplo. Cuando su nombre ya sonaba entre los más grandes de todos los tiempos, Pedro murió en las 200 millas de Nürburgring, una carrera poco importante, pero él entró debido a un accidente para quien le correspondía. El mexicano conducía un Ferrari, propiedad de su amigo y coequipero de la Targa Florio en ese año, en el que quedaron en segundo lugar, y ahora pasó a ser depositado junto con su hermano Rodríguez en el Panteón Español de la Ciudad de México, y en su nombre bautizaron la pista actual. Y en la película Pedro dice una tesis que ellos conocen bien, le dice a un reportero, es importantísimo lo de las velocidades. Pones una velocidad inadecuada, más lenta y pierdes la carrera. Pones una más rápida de lo que debe ser y pierdes el motor o pierdes la vida. Yo tuve la fortuna de conocer a Pedro y me sucedió una anécdota imbécil por mi estupidez. En cuanto se bajó del vehículo en unas pruebas, me acerqué con mi micrófono y él me oía según yo, pero no me veía. Él estaba viendo otras cosas y yo insistía en preguntarle. Y luego que ya me percibió, se quitó el casco y se quitó unos tapones para los oídos. Es lo que les hace tolerable el estruendo del motor. me sentí el más ridículo del mundo.